Hola a todos, en esta oportunidad quiero narrarles de una expedición que hicimos el día de ayer, 1 de noviembre del 2024, a la quebrada Tinajas. Los que no conocen el Perú o Lima, tienen que entender que Lima está frente al mar y que tiene una cordillera, digamos la parte inicial de los Andes, que empiezan con cerros bastante desérticos, con quebradas bien estrechas y cerros de baja altura, en los que son bastante difíciles poder volar. Pero hay una quebrada que está cerca a Lima, que empieza en Cieneguilla, en la que hemos descubierto que sí es posible hacer un tipo de vuelo bastante interesante. Para esta expedición partimos a las 6 de la mañana de nuestro almacén en Miraflores. Luego nos dirigimos hacia Cieneguilla, que es como un distrito turístico de Lima, un sitio donde hay restaurantes campestres. Está como a hora y media de Miraflores. Ya luego en Cieneguilla nos dirigimos hacia esta quebrada, la quebrada Tinajas, bastante desértica. De hecho, esta es la segunda vez que vamos. La primera vez fuimos hace unos 15 años y desde los primeros kilómetros no había nada. Ahora sí me he llevado la sorpresa de que hay como urbanizaciones de casas campestres, de campo. Sí. Lo cual no me parece una muy buena idea porque esta quebrada Tinajas es un huaico. Un huaico es donde cada 10, 15 o 50 años las quebradas se activan y se inundan, llevándose todo lo que encuentran, con lodo, rocas, agua. Por el momento es un río seco, pero en algún momento se va a activar y quien haya construido su casa ahí probablemente la pierda. Que es lo que pasa muy a menudo cuando hay fenómeno del Niño en el Perú. La gente que construye sus viviendas en las cuencas de estos ríos secos termina perdiéndolo todo, y a veces hasta la vida. Bueno, estas urbanizaciones de casas campestres están en los primeros kilómetros y luego ya sí se vuelve completamente desértico. Es una trocha un poco hostil para el carro porque es bastante polvorienta. Continuamos por acá y luego llegamos hasta este cerro en el que hay que hacer como un zigzag para ir subiendo. De hecho, acá ya podría inclusive hacerse un vuelito porque hay 300 metros de desnivel. El aterrizaje está en 1400 metros y el despegue en 1700. Se puede laderear cuando lleguen. Ahí se quedan ladereando si quieren. Y ya cuando tienen poca altura aterrizan por esta zona. Pero esa no es la idea, lo que queremos es subir a la cordillera. Así que continuamos la ruta. Aquí ya la geografía va cambiando, se vuelve un poco más alta y por lo tanto, como hay más lluvias, hay más vegetación. Se pueden ver cactus bastante grandes y algún tipo de hierba. De todas maneras se tiene que ir zigzagueando por la montaña para ir subiéndola. Hasta que llegamos, después de más o menos 1 hora y media más de camino, a un primer despegue. Que es una parte un poco plana. Sí se podría despegar, pero hay uno inclusive mejor. Vamos al despegue. Acá hay como una especie de campamento nómada. Primeras impresiones. Lo que hacemos es, continuamos la ruta. Y luego acá, lo que hacemos es que el auto más o menos lo va a dejar por acá. Y lo que vamos a hacer es caminar unos 100 metros hasta llegar acá, que es un buen despegue. Es un área clara, no hay mucha vegetación, un buen grado de inclinación, pero nos permite poder despegar y aprovechar esta cara del cerro. Ya miren, el despegue está ahí abajo, donde están los carros. Ese es el despegue que antes había utilizado. He venido acá solamente 2 veces, una vez anterior y esta. Pero el viento viene
en esta dirección. Así que ese despegue ahí ahora no es muy bueno porque tenemos que despegar ahí y volar hacia allá. Es por eso que he subido como unos 100 metros caminando hasta esta zona, que ya está enfrentada al viento. Y me da la chance de poder despegar de acá y buscar las laderas de la montaña que estén enfrentadas al viento antes de dirigirme hacia el valle. En cambio allá es directamente hacia el valle, así no encuentre nada. Acá tengo la chance de tal vez buscar un poquito de dinámica acá, o acá, o acá. Pero hay que subir caminando 100 metros, hay que subir muy pausado, si no te da soroche. El gol sería llegar a remontar ese pico de ahí, que debería tener unos 4000 metros de altura más o menos, y debe haber buen viento y buena térmica en ese pico. La idea sería intentar buscar dinámica en esta zona o térmica y luego empalmar con ese pico de allá. He subido unos 100 metros más de donde estaba, ya inclusive no se ven dónde están los carros. He encontrado buenos despegues, mejores, más enfrentados al viento, y esta zona es un poco más bonita, hay un poco más de vegetación. Voy a intentar llegar a esa cumbre, a ver cómo está el paisaje ahí y si hay una mesetita para despegar. Por cierto, en el camino he encontrado lo que yo creo que son cuarzos. No sé, tal vez un geólogo en el canal me pueda corregir, pero igual me los llevo a mi casa, te recuerdo. Bueno, llegué a la parte más alta de la montaña. Obviamente no estoy considerando ese pico. Y acá no me parece buen despegue porque es una cornisa, no es una planicie. Yo pensé imaginarme algo más plano, más amigable para el despegue. Tal vez en esta parte se podría despegar, pero hay muchos arbustitos. La parte de abajo está mejor. De todas maneras voy a explorar qué hay por acá y después bajo a ver a los muchachos, que están un poco ensorochados por la altura. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que volar para el aterrizaje en esta dirección, pero el viento predominante viene en esta dirección, viene del sur. Entonces, si despegamos de acá, no tenemos chance de poder buscar mucha ascendencia acá, porque si nos quedamos en este lado, ya no podríamos cruzar a nuestro aterrizaje. En cambio, al ganar unos metros, estos 50, 80 metros, nos da chance, nos da oportunidad de poder aprovechar esta cara del cerro que está enfrentada. Acá, si podemos encontrar dinámica o podemos encontrar térmica, vamos a subir y vamos a inclusive poder utilizar esta cara del cerro que es mucho más alta. Como pueden ver, acá tenemos 3200 metros y el despegue inicial está en 2500. Entonces acá ya tenemos una diferencia de altitud más o menos interesante. Una vez que podemos tomar altura en estas caras, ya tenemos toda la libertad de irnos al aterrizaje que está acá. Y si hemos tomado la suficiente altura, podríamos seguir recorriendo esta cadena montañosa y aterrizar cerca a inclusive Cieneguilla. De hecho, un piloto de esta expedición logró hacerlo. Aterrizó casi llegando a Cieneguilla, donde están los campos, los centros urbanos, las casas de campo. Hizo un vuelo de más o menos 25 kilómetros, que parece poco para una persona que está acostumbrada a volar distancia, pero hay que recordar que en Lima estamos frente al mar, se vuela dinámico o un termodinámico con térmicas muy suaves, en las que no se alcanza mucha altura y en las que los valles están muy pegaditos, muy estrechos y son muy ventosos. Recorrer acá en Lima, en Pachacamac, 5 o 10 kilómetros ya es todo un mérito, y hacer un vuelo como este de casi 30 kilómetros es todo un hito. Me parece que es el vuelo más largo que se ha hecho en las cordilleras de Lima. A ver, Mariposa, tú que has sobrevivido a las excursiones de Inca Fly, ¿cuál es tu plan? Mi plan Sí, de tu plan vuelo, de vuelo. mi plan de vuelo. Bueno, primero observar a Cocolizo, quien tiene mayor experiencia, O sea, confías en Cocolizo. sí, por supuesto, y también de tu guía, porque tú ya tienes como 20 años siendo instructor. Mariposa, tú despegas y ya no te veo desde acá, así que estás sola. Bueno, seguir, si no puedo aterrizar, si pincho rápido, hago top landing, y si no, pues sigo el aterrizaje que nos enseñaste. Ya, perfecto. Recuerda que si estás bajo vas a encontrar un poco de rotor, porque también vas a tener viento del otro lado de la montaña. Ya, genial. Buena indicación. Buena indicación.
Tú, Kitty, que también ha sobrevivido a las excursiones con Vanessa. Tengo mucha experiencia, hasta rescates en ambulancia. De la vela, de la vela. Ah, ya. El primero en despegar va a ser Cocolizo, Pedro, Plasencia. Pedrín, ¿cuál va a ser tu estrategia para sobrevivir a esta hazaña? Volar nada más. Sobrevivir. ¿Alguna sugerencia para los novatos? Que disfruten el vuelo nada más. Ah, ya. Sabias consejos de Cocolizo. Nada técnico, solamente disfrutar. Si vas a morir, muere feliz. Justo tiene una buena ráfaga, Cocolizo. Sí. Buena, Cocolizo, dale. Todo bien por el momento. Parece que va a ser un vuelo corto. Ahí está la termiquita o el vientito. Otra vez ahí. Uy, está bien, ¿ah? Ahí justo entró la rafaguita. Vamos, Cocolizo. Róscalo. Ahí está la termiquita. Pero no, creo que está rota. Ahí está, Cocolizo, vamos. Bien. La pierdes. Pero está movidito. Ahí Cocolizo tiene una chancecita. Si no pierde esa térmica, se va para arriba. Vamos, Cocolizo. Vamos, Cocolizo, no la pierdas. La hizo Cocolizo. Siempre tiene suerte, Cocolizo. Ya se iba a aterrizar y agarra una termiquita. Pero yo creo que si llegas a una capita que te puede empalmar con el cerro de atrás, ya es más fácil agarrar dinámica en esa huevada. Ese de acá tiene dinámica sí o sí. Ese ya es en piloto automático. O sea, podrías mantenerte ahí. O sea, la cosa es que suba lo suficiente hasta que muera la térmica y de ahí pin pegarse a esa roca. Y ahí hay térmica. Ahí desde que llegué, esa nube se está formando. No. Tienes que hacer lo que he hecho y agarrar una termiquita. Cocolizo, chequea si puedes empalmar con la montaña de atrás, la grandota. Aquí despega el 10 con su Iota DLS a demostrar. ¡Buen vuelo, 10! Eso. El Diego se fue de frente a buscar la térmica y le ha chuntado, parece. Ha encontrado una termiquita al frente. Él no cree en laderear. Laderear es para mariquitas, según él. De frente se va la térmica. Y está subiendo, le está resultando al Diego. Tantas horas en Colombia le están dando resultado. Muy buena altura el 10. Ahí está. Demostrando al 10 su poderío. Ya Diego ya empalmó con el Cerro Grande. Esperemos que haya agarre una térmica y lo recogemos en Ticlio. Necesitan. Sale Bernardo, su primer vuelo de térmica. Vamos, Bernie, demuestra. Vamos, Bernie, ya estás. Dale, está enfrentadito. Macho. Vamos, Bernie. Déjala volar, Gil. Y ahora vete a la derecha y ya, vete de la montaña. Recuerda, intenta siempre mantener un margen de seguridad, no te pegues mucho. Una vez que pases al otro lado de la cordillera, supuestamente, según Cocolizo, ya el viento está suavecito. Sí, dale. Buena, Kitty, frénala. Bien, Kitty, libre. Corre, Kitty, corre, Kitty. Para que esa vela se vaya para arriba es que debe estar fuerte. Cuando veas un parapente poroso subir, lo ideal es que te quedes hasta la térmica hasta que muera.
Bien, mariposa, perfecto. Corre, corre, mariposa. Un poco atrás del aterrizaje. Pero de retorno. Bien hecho, mariposa. Ya subí bastante, calculo unos 300 metritos. Mi idea es poder llegar a las cumbres de atrás, tener esa altura y poder empalmar con las cumbres de atrás, que tienen unos 3.500 metros aproximadamente. Lo malo que se corta la térmica. Ahora lo que quiero es llegar a esa cornisa roja que está enfrentada al viento, a ver si puedo agarrar algo de lift dinámico, aunque sea, porque ahorita me estoy hundiendo. Bueno, llegué y no está muy agradable. Hay algo de dinámica, un poco de térmica, pero muy rotorizado. Pero me voy a la otra cumbre mejor. Esta no me gusta. Ay. Acá está más tranquilo. Sí, me voy a esa, a la siguiente. Voy a estar más lejos del rotor del despegue y tal vez encuentre dinámica. Lo malo de esta térmica que es termodinámico es que suele ser muy cansada porque es muy rafagosa, muy rota. Agota mucho enroscar este tipo de térmicas. Aquí tengo una. Vamos a ver. Creo que solo es dinámica porque la enrosco y me voy para abajo. Sí, solo es dinámica. Acá estoy intentando agarrar dinámica, aunque sea. Estoy pegado al cerro. Pero es bastante movido. Es un termodinámico bien movido. Oh, patadón. Vamos a ver si ese patadón lo puedo enroscar. Vamos a ver si ese patadón se puede enroscar. Intenté, pero no se pudo. Creo que subí tal vez unos metritos. Pero aún así ya acá es más dinámico. El valle se encañona, cada vez hay menos térmicas y más viento.
Y acá ya estoy en el valle, acá está mucho más tranquilo, ya no hay térmicas. Es viento dinámico, completamente estable. Lo cual me relaja un poco porque hace tiempo que no volaba en térmicas. Estaba un poco estresado. Esta silla tampoco me acomoda mucho, no es mi silla, es del alumno. Así que ya estoy más relajado, disfrutando la vista. En teoría el viento debería estar viniendo así, paralelo a estas cornisas. No debería haber rotor. Ya se está moviendo un poquito. Mejor me voy a aterrizar. Creo que estoy agarrando los rotores de las montañas de adelante. ¡Ay, se nos lleva la moto! ¡Pase, pase, maestro, pase! ¡Ay, ay! Está haciendo handling. Ah, no. Solo que aprendí en Colombia. Ya su madre. No, Ecuador. ¡Ay, ay, ay! Ahí está 7 metros. Tienes que caer sobre la vela de César. ¿Qué tal, Verne? ¿Qué tal tu vuelito? Puta madre. ¿Lo cagaste, Osquita? Lo cagué, Osquita. No hay nadie a mi lado. Bueno, eso sí lo sí. Ya estamos todos, ya llegaron los carros para recogernos. Ahora falta recoger al Diego que ha aterrizado en Cieneguilla. ¿Soltabas o seguías acelerando? No, trataba de... Bueno, el Diego aterrizó acá, en el Market de Las Brisas. Ya, pero ¿qué hacías? ¿Soltabas el acelerador? Calculo que son unos 25, 30. 25, unos 30 kilómetros del 30, despegue. yo creo, sí. Del despegue hasta acá deben ser unos 30 kilómetros. Creo que este es el récord acá en Pachacamac, de distancia, en línea recta. Ahora, algo interesante de esta zona de vuelo, aparte de dirigirse o regresar hacia Cieneguilla, que estamos planteándolo, es ir hacia el este, ir más allá hacia la cordillera, porque va subiendo de altitud. Ya tenemos picos de 3.500, inclusive de 4.000 metros de altura. Es decir, despegar de acá y intentar recorrer esta distancia. Ir y volver. El problema radica en que si te pinchas, si te vas abajo y terminas en una de estas quebradas, que además son muy estrechas y muy rotorizadas, no hay caminos. Así que te tendría que quedar a vivir ahí probablemente. La caminata para subir de nuevo y buscar la trocha, o la caminata para bajar por la quebrada hacia el mar, podría tomarte tal vez un par de días. Y si no estás bien preparado, podría ser peligroso. Otra opción es que si en el camino sientes que pierdes altura porque no encuentras ni dinámica ni térmica, aterrices en la misma montaña y de ahí busques una trocha. Pero es un nivel un poco avanzado porque estas montañas tienen bastante pendiente. Podría ser un poco peligroso. Así que vamos a ir evaluándolo con tranquilidad. Sí, sería bastante interesante poder aprovechar toda esta cadena de montañas acá en Lima y hacer vuelos de 30 o 50 kilómetros. Esperamos que en el futuro podamos hacerlo.